Continuamos en esta ronda de comentarios de este día. Es el momento de saludar a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros de cabina. Tiene a la un dirección de corbata doble de Winston. Medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano, que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, el presidente provisional, vamos a decir, del gobierno haitiano, Ariel Henry, ha prometido que constituirá una especie de consejo mediante decreto para que administre un proceso de elecciones. Es una especie de consejo de transición. No es la primera vez que lo hace y no es para menos que lo miremos con escepticismo, aunque con esperanza. El pasado 25 de enero del 2022 hizo un pronunciamiento similar, es más, yo diría que hasta un poquito más ambicioso. Señaló en aquel momento, si mal no recuerdo, que a más tardar el 7 de febrero estaría conformando un equipo que organizaría el proceso electoral en Haití, y por el otro también se organizaría un proceso para la elección de una asamblea constituyente para darle a ese país, aún en las circunstancias en las que se encontraba, una nueva constitución. Esa promesa del año pasado no se cumplió, obvio está, porque al día de hoy está repitiendo la promesa, pero con menos expectativas, porque lo que tenía que ver con la reforma constitucional se olvidó y tan solo se ha concentrado en la aspiración de un proceso electoral. Esta situación ya no admite más posposiciones, porque las últimas autoridades electas ya terminan su mandato a finales del mes de enero. Solamente quedan 10 senadores que fueron parte de los que fueron electos en las últimas elecciones que se celebraron en Haití y cesan en sus funciones. De manera que si no se celebran elecciones en tiempo oportuno, se prolongará una situación de gobierno, vamos a decir, irregular en el marco de una democracia moderna. Faltaría o adolecería de uno de los poderes del Estado, de manera que Ariel Henry estaría gobernando, si a gobernar se pudiera referir, en un estado de caos como el que se encuentra Haití. Nosotros nos preguntamos, este nuevo anuncio, que en el historial que recogemos es el segundo que se hace de promesa de organizar un proceso, un certamen electoral y de un gobierno de transición, ¿será realista? ¿Podrá cumplir? Primero con la designación, el año pasado se quedó en simple promesa, nunca hizo la designación de ese consejo que iba a organizar elecciones y mucho menos se convocó a una asamblea constituyente en el marco de todo un caos que ha vivido el vecino Haití. Ahora nos preguntamos, ¿qué ha cambiado? Porque a pesar de los reclamos que ha hecho República Dominicana y el mismo clamor que ha lanzado Ariel Henry a la comunidad internacional pidiendo, con los brazos abiertos, clamando por una intervención que le ayude a estabilizar la situación que vive. Señores, al día de hoy ha habido más de 1,000 secuestros en Haití. Al día de hoy ha muerto más de 350 personas con contagios de cólera. Y los asesinatos, homicidios, violaciones que se viven, no hay, primero no hay forma de cuantificarlo. Pero las imágenes que nos llegan, las informaciones que llegan, la data que nos llega por las vías de los medios internacionales es alarmante. Y ahí, en ese escenario, sobre todo sufren la parte más débil, sufren mucho las mujeres, sufren los niños. En medio de ese caos, ¿será posible que Ariel Henry cumpla esta promesa de organizar un proceso electoral? ¿Será posible que Haití pueda alcanzar unas condiciones mínimas? Va a depender de si ese proceso de alguna manera muestra que él tenga el interés de permanecer como primer ministro. Si él quiere permanecer como primer ministro, le va a ser muy difícil organizar ese proceso. Tiene que abrir la puerta para que aspiren otra gente y él quedar fuera de... Es la única vía que yo veo de que él pueda organizar ese proceso. Que yo dudo que se pueda organizar. Exacto. Pero si quisieran hacerlo, él no podría figurar con ninguna posibilidad de seguir siendo cabeza de gobierno. Mira, el status quo actual
no se puede hacer una elección ni de junta de vecinos en Haití. Pero más allá, incluso en situaciones distintas, como fue el último proceso electoral que celebraron, menos de un 20% de la población votó. Oye, el conteo no terminó ni siquiera. Entonces, el problema fundamental que tiene Haití es un tema de registro civil. Pero te hago una pregunta. ¿Está preparado el pueblo haitiano para vivir en democracia? Lo que pasa es que... ¿Sabe el pueblo haitiano vivir en democracia? Lo que pasa es que si se diagnostica lo contrario, quien lo haga, ¿qué sugeriría? ¿Qué alternativa sugeriría? Yo no sé cuál, lo que yo sé que nunca en su vida, en términos históricos, de la construcción de su primera república hasta la fecha, ese pueblo ha sabido vivir en democracia. Yo no sé qué ha pasado, no ha sabido vivir en democracia. Y otra cosa, ¿puede seguir el pueblo haitiano viviendo bajo un régimen parlamentario, una sociedad anclada en el siglo XV, pretendiendo vivir con una organización política del siglo XXI? Es que yo entiendo que esos planteamientos, primero, son en hipotéticos que desde el punto de vista real no son aplicables a una realidad. Son construcciones que no podemos mirar. No. Hay una parte que es real, dolorosamente real. Haití carece de instituciones y de una cultura de instituciones. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, el problema radica en que si usted diagnostica, prejuzga que una sociedad no tiene capacidad de vivir en democracia, entonces, ¿qué le ofrecemos? Lo que yo digo es que son hipotéticos que tú generas en función de tergiversaciones de realidades. ¿En qué época del mundo, en qué época de su historia Haití ha vivido en democracia? Solamente el ensayo de Preval cuando le pasó bueno, por ahí vino al ensayo de Preval, no, al ensayo de Aristide. Me refiero a Preval, porque de Preval a Aristide es la única vez en la historia haitiana, mi estimado, que hubo un traspaso pacífico de mando de alguien que terminó un periodo a otro. Por eso terminó en lo que hoy tenemos, peor que como estábamos antes. Pero ya hay por lo menos una experiencia que ojalá pudiera ser repetida. Entonces, ¿qué es lo que te digo? ¿Tú te crees que un régimen, discúlpame, te escucho, pero no comparto el punto de vista. El debate es interesante. ¿O tú te crees que un gobierno con un régimen parlamentario como el que tiene puede aguantar sin instituciones? Puede mantener. Tú le has dado la solución. El tema no se trata del sistema, porque podemos discutir un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, semipresidencialista, sea cual sea el sistema. El tema se trata primero de la base social. José Luis siempre habla mucho de la democracia del ciudadano, de la responsabilidad que tienen las personas. Usted puede colocar la constitución más brillante y de organización, vamos a decir, estamentales, organización de poderes, de eso no carece Haití. Hay un insumo que falta, hay elementos que tienen que ver, que son sustanciales con la democracia, que es la ciudadanía. Si no hay una ciudadanía suficientemente educada, es difícil que las instituciones avancen, o se puede esperar de ellas la democracia de países que sí tienen ese insumo. Entonces, pero la democracia debe verse como algo progresivo. Yo me aparto de esos criterios que entienden que solamente el autoritarismo, las visiones unilaterales, gobiernos radicales son los únicos que pueden llevar o impulsar procesos de... A veces la historia es todo menos políticamente correcta. Y esto que te voy a decir no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero tú recuerdas en el año 94, 95, cuando uno era un poquito más joven que ahora y le hablaban en los medios de un país que se llama Ruanda, donde se estaban matando hutus y tutsis por una guerra racial, ¿verdad? Resulta que 20 y pico de años después, ese mismo país es uno de los de más crecimiento económico del África Central, tiene las instituciones más sólidas de su región continental, tiene, por cierto, a los que les gusta el tema de la equidad, tiene la mayor cantidad de mujeres en puestos de mando de la política pública. Sin embargo, lo dirige un dictador, que por cierto tiene un apellido que le encanta a mi amigo aquí, Paul Kagame. Ese caballero, me guste a mí o no, es todo menos un demócrata. Ahora, es un estadista. La gran pregunta es, yo no creo, no hay soluciones de laboratorio para Haití. Es si en la llegada de la democracia, y es pertinente lo que dice Felipe, nos guste o no, suene mal o no, es pertinente en el camino a la democracia buscar otra alternativa. Yo no lo sé, pero no me cierro. Pero es que vamos a ver, lógico, es más fácil solucionar, tomar decisiones de forma unilateral.
Hay etapas de la vida que tienen que ser así. Tu papá la ha tomado por ti hasta que tú cumpliste 18. Si tenemos que apelar a, vamos a decir, a decisiones rápidas, lógico, un sistema que tenga un monarca es más fácil. Por eso hubo etapas. Directorio, hubo etapas. Que tú dices, es más fácil tomar. El problema es que en Haití no es posible tomar no es posible que ellos tomen una decisión. Nada más el hecho de que el mundo tenga que tomar una decisión por Haití. Te dice que el problema es profundo. No, pero es que no estamos discutiendo. Óyeme, no, es que no hay como en nuestro comentario no estamos diciendo que haya condiciones en Haití, sino todo lo contrario. Lo que estamos diciendo, lo que no estamos de acuerdo es el planteamiento que dice Felipe, que la única manera de gobernar Haití es mediante una dictadura, un gobierno autoritario, que esa parte no la vamos a compartir nunca. No, yo no te he dicho eso. Sino lo que yo te he dicho es que nunca en su vida Haití, desde su nacimiento hasta la fecha, ha vivido en democracia. Ha podido vivir en democracia. En el año 2010, y esto es una historia personal. En el año 2010 a mí me tocó visitar Haití. Yo creo que he hecho referencia aquí, acompañando a una delegación de la Internacional Socialista. Imagínate. Que viajaron a Haití tratando de unificar a 3 partidos socialdemócratas que habían allá, pero que no se ponían de acuerdo. Entonces lo querían unificar. Ahí fui yo con Atuey, con Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista chileno, y con el senador independentista de Puerto Rico, Rubén Berríos. Y yo le acompañé en esa delegación. Cuando terminó un almuerzo en la casa de uno de los líderes haitianos, socialdemócratas haitianos, en el sector de Petionville, entonces nos trasladamos hacia otra localidad ya para una reunión de tipo político. A mí me tocó viajar en el vehículo en que se transportaba Gerald Pierre Charles, que era un líder haitiano de mucho prestigio. Se había separado de Jean Bertrand Aristide y estaba amenazado de muerte. Ustedes saben cómo era la cosa. Él se montó adelante en el vehículo. Recuerdo que era un Jeep de esos monteros. Yo me monté detrás. Al lado derecho mío y al lado izquierdo mío se montaron 2 tipos, cada uno con una pistola en la mano, sobada y puesta entre las piernas. Y luego, en cada esquina que avanzábamos, se sumaba un vehículo a la seguridad, a la custodia de Gerald Pierre Charles. Cuando llegamos al sitio de la reunión, teníamos como 10 vehículos de seguridad atrás. Ese era el ambiente que se vivía en Haití en ese entonces. Y eso desde aquella parte hasta ahora, la situación no ha hecho más que empeorar. Ese es Haití. Precisamente vamos en ese orden, coincidimos en ese punto. De hecho, comenzábamos nuestro comentario en la promesa que se hizo el año pasado, donde quizás las condiciones eran tal vez más halagüeñas, aunque el cambio no ha sido significativo. ¿Hay o no condiciones en Haití? Y era la pregunta que intentamos resolver para celebrar elecciones. El primer gran escollo que tiene esa nación es su registro civil. Hay un número insignificante de personas que cuentan con documentación apropiada para participar en un proceso electoral. Imagínese usted, ¿de qué democracia hablamos? ¿De qué elecciones pudiéramos hablar si no se tiene quiénes son los que van a legitimar ese proceso emitiendo su voto? Segundo, una democracia implica la celebración de todo un proceso de debate, de exposición de las ideas libres, y existen las condiciones para poder producirse ese debate, esa exposición, esa circulación incluso de los candidatos por los espacios para conquistar ese voto y promover sus ideas. Evidentemente que ante el caos que vive Haití, en un espacio en el que las autoridades no tienen control, y si lo tienen quizás de un espacio mínimo de la geografía nacional, que son las bandas las que tienen amplios territorios de Haití bajo su mando, bajo su control, pudiéramos decir que es irrealista el poder alcanzar esa meta. Ahora, deseable, aspiramos como sociedad a que se alcance, no aspiramos a que en Haití se instale una dictadura. No somos partidarios de la idea de que solamente un gobierno autoritario, todo lo contrario, esos gobiernos autoritarios no hacen más que sembrar el egoísmo, beneficiarse de un pueblo empobrecido, un pueblo sin educación, y al fin de cuentas sembrar más atraso. Lo único que puede vacunar a un pueblo del atraso es
tratar de sembrar instituciones democráticas de forma gradual y sistemática en la forma y en la manera en que puedan ser instaladas esas instituciones, pero para ello es indispensable lo que ha requerido el presidente Ariel Henry, lo que ha requerido República Dominicana. Y es necesario la intervención de la comunidad internacional. Sin eso, lamentablemente Haití no va a poder primero poner orden en la casa para sembrar un poquito de paz y mucho menos aspirar a que pueda celebrarse un proceso electoral. Llévatelo, Cundo.